Teniendo conocimiento del embarazo, mi esposo desapareció con su amante. Su último mensaje fue: «Ella está enferma, me necesita». Esa frase quedó en mi teléfono como una herida abierta. La leí una vez, luego la leí 100 veces, esperando que el significado cambiara, que de alguna manera ella dijera algo diferente. Pero las palabras permanecían idénticas, frías, definitivas. Mi marido se había ido, simplemente se fue, dejándome embarazada de 7 meses, sin explicación real, sin despedida, sin nada más que ese mensaje que me partió en pedazos. Mi nombre es Valentina. Tengo 32 años, aunque a veces siento que tengo 70. Soy madre soltera de una hija hermosa que cumplirá 6 años el próximo mes. Pero esta es la historia de cómo llegué aquí, de cómo el hombre al que entregué mi vida decidió que otra mujer era más importante que yo, que nuestro hijo, que nuestro futuro juntos. Cuando conocí a Daniel, tenía 22 años. Él tenía 26. Nos encontramos en una fiesta en casa de un amigo. Recuerdo que él me hizo reír toda la noche, que tenía una forma de verme que me hacía sentir como si fuera la única mujer en la habitación. Él era ingeniero en sistemas, trabajaba en una empresa importante, ganaba bien, tenía metas claras. Era el tipo de hombre del que tu madre estaría orgullosa. Nos casamos 3 años después. Una boda tradicional, con familia, con promesas de amor eterno, con todos los rituales que la sociedad nos dice que debemos seguir. Yo estaba segura de que había tomado la decisión correcta. Él era un hombre bueno, responsable, cariñoso. Los primeros años fueron como un sueño. Vivimos en un apartamento pequeño, pero cómodo. Yo trabajaba como gerente de marketing en una empresa de tecnología. Nuestras vidas eran estables, predecibles, felices. Hacíamos planes sobre cuándo tendríamos hijos, dónde compraríamos una casa, cuándo viajaríamos a Europa. El futuro parecía brillante y seguro. Luego, hace 3 años, decidimos intentar tener un bebé. No fue un accidente, fue un plan cuidadoso. Ambos queremos ser padres. Yo quería experimentar la maternidad, y Daniel parecía genuinamente emocionado con la idea. Hablaba de cómo sería enseñarle a jugar fútbol a nuestro hijo, de cómo lo llevaría a acampar, de todas esas pequeñas cosas que los padres imaginan. Pasaron 8 meses. Nada sucedía. Fui a los doctores, hicieron pruebas. Todo parecía estar bien. Seguimos intentando. Luego, finalmente, una mañana me desperté con ese sentimiento particular. Tomé la prueba de embarazo temblando. 2 líneas que significaban que mi vida iba a cambiar para siempre. Recuerdo correr a la habitación donde Daniel dormía, saltar a la cama, gritar de alegría. Él se despertó asustado, pero cuando le mostré la prueba, su cara se iluminó. Nos abrazamos, lloramos, nos besamos. Ese fue el mejor día de mi vida. Pero algo comenzó a cambiar después de ese momento, tan sutilmente que al principio no lo noté. Daniel seguía siendo cariñoso, pero de una manera diferente. Era como si tuviera la mente en otro lugar. Cuando hablaba de cosas relacionadas con el bebé, su entusiasmo no era el mismo. Parecía distraído. Trabajaba más tardías. Decía que su empresa estaba pasando por una fase complicada, que había nuevos proyectos, que necesitaba estar disponible. Esto es temporal, me aseguraba cuando me quejaba de que casi no lo veía. En cuanto terminen estos proyectos, volveré a la normalidad. Yo lo creía, o quería creerlo. Con 3 meses de embarazo, comencé a experimentar náuseas terribles. Vomitaba constantemente. No podía mantener nada en el estómago.
Mi cuerpo se estaba transformando de maneras que no había anticipado. Estaba cansada todo el tiempo. Algunos días apenas podía levantarme de la cama. Daniel pareció perdido en medio de todo esto. No sabía cómo manejar mi enfermedad. Cuando intentaba confortarme, sus palabras sonaban huecas, como si estuviera citando líneas de un script que nunca había leído correctamente. Una noche, mientras vomitaba por enésima vez, él estaba en la sala viendo su teléfono. Ni siquiera vino a ver si estaba bien. Eso fue el primer momento en que sentí miedo de que algo estuviera profundamente mal con nosotros, aunque en ese momento no podría haber explicado exactamente qué. Con 5 meses de embarazo, mi mejor amiga Carmen notó que algo pasaba. Ella venía a visitarme regularmente, y durante una de esas visitas, mientras estábamos tomando té, me preguntó directamente: ¿Está todo bien entre tú y Daniel? Preguntó, en esa forma que tienen los verdaderos amigos, de saber exactamente dónde duele. Yo quería decir que sí, que todo estaba perfecto, pero las lágrimas salieron sin aviso. Comencé a llorar en su regazo, sintiéndome como una tonta por estar preocupada por nada concreto. No tenía pruebas de que algo anduviera mal. Simplemente tenía un sentimiento, una intuición que me carcomía desde adentro. Carmen me escuchó. Luego dijo algo que nunca olvidaré. Confía en tu intuición, ¿vale? Las mujeres generalmente sabemos cuando algo está mal, aunque no podamos verlo claramente todavía. Esas palabras se quedaron conmigo. Comencé a prestar atención a detalles pequeños. La forma en que Daniel guardaba su teléfono cuando yo entraba a una habitación, cómo borraba sus búsquedas en el navegador, cómo llegaba a casa con 1 hora cada vez más tarde, siempre con la misma excusa, siempre con esa expresión culpable que enmarcaba su cara. Una noche, mientras él dormía, hice algo de lo que no estoy particularmente orgullosa. Tomé su teléfono. Su contraseña era nuestra fecha de aniversario, algo que me aterró porque significaba que había pensado que yo nunca lo verificaría, como si ya no fuera su compañera, sino simplemente un apéndice al que no necesitaba sorprender. Su correo electrónico estaba abierto. Comencé a leer, y con cada mensaje, mi corazón caía más profundamente. Había una mujer llamada Alejandra. Había cientos de mensajes entre ellos. Mensajes que comenzaban desde hacía meses, desde antes de que descubriera mi embarazo. Los mensajes eran ardientes, sexuales, románticos. Él le decía cosas que no me había dicho a mí en años. Le decía que la amaba, le decía que no podía vivir sin ella, le decía que ella lo entendía, que ella lo hacía sentir vivo. Alejandra. Esa fue la primera vez que escuché ese nombre. No sería la última. Mi primer instinto fue despertar a Daniel y exigir explicaciones. Pero estaba embarazada de 7 meses. Estaba emocional, frágil, vulnerable. Cerré el teléfono y me acosté a su lado, sintiéndome como si estuviera durmiendo junto a un extraño. Pasé los días siguientes en un estado de shock. No podía pensar claramente. No podía trabajar. Simplemente sentaba y miraba al espacio, sintiéndome como si mi mundo se estuviera desmoronando en cámara lenta. No le dije a Daniel que sabía. No sabía cómo hacerlo. ¿Cómo confrontas a alguien que se suponía que sería tu compañero de vida y descubres que está enamorado de alguien más? ¿Cómo lo haces cuando estás embarazada de su hijo? En lugar de confrontarlo, lo espié. Revisé sus redes sociales, busqué a Alejandra, encontré su Instagram. Ella era hermosa, una belleza clásica con cabello largo y oscuro, con esa confianza que tienen las mujeres, que saben que pueden tener a cualquier hombre que quieran.
Trabajaba como terapeuta de masajes. Vivía en el mismo barrio que nosotros, a solo 10 minutos de distancia. Algo dentro de mí se torció cuando vi sus fotos. Ella y Daniel juntos, en lo que parecía ser un café. Ella con la mano sobre su brazo. Ella mirándolo, como si fuera lo más importante en el mundo. Y Daniel, mi Daniel, con una sonrisa que no me había dirigido en meses. Continué observando. Aprendí sus rutinas. Ella tenía una consulta diaria de 7 a 8 de la noche. Daniel iba a su lugar después del trabajo. Desaparecía durante 1 hora. Luego regresaba a casa diciendo que había trabajado en la oficina. Mentiras. Tantas mentiras. Con 6 meses de embarazo, mi barriga se había vuelto prominente. Cuando Daniel me tocaba, lo hacía de forma ausente, como si tocara a alguien completamente desconocido. Ya no me hablaba sobre el bebé. Ya no preguntaba cómo me sentía. Simplemente existía en la misma casa que yo, pero en una realidad completamente diferente. Mi madre comenzó a notar que algo pasaba. Ella venía a casa regularmente para hacer compras conmigo, para preparar la habitación del bebé, para estar cerca durante este tiempo que se suponía sería especial. Una tarde, mientras estábamos doblando ropa de bebé, me preguntó directamente: ¿Daniel está teniendo un affair? Preguntó, sin rodeos. Yo no respondí inmediatamente, pero el silencio era suficiente respuesta. Mi madre me abrazó mientras yo lloraba. Ella no dijo mucho. Solo me sostuvo mientras mi mundo se desmoronaba. Luego me miró a los ojos y me preguntó si quería que ella hablara con Daniel. Rechacé su oferta. No podía hacer eso. Todavía albergaba alguna esperanza ridícula de que él simplemente despertaría, de que se daría cuenta de que estaba cometiendo un error terrible, de que volvería a mí. Con 7 meses de embarazo, mi intuición me dijo que hiciera algo. Tomé un día libre del trabajo y seguí a Daniel. Sé que suena loco, pero necesitaba saber. Necesitaba verlo con mis propios ojos. Lo vi entrar al edificio donde vivía Alejandra. Esperé fuera durante 1 hora. Cuando salió, tenía esa expresión que no me daba paz, satisfacción, como si hubiera estado en un mundo mejor que aquel en el que yo vivía. Eso fue el día anterior a mi último día de trabajo. Fue una tarde ordinaria cuando comenzó todo. Estaba en mi escritorio, trabajando en una presentación, cuando sentí los primeros calambres. Al principio, pensé que era normal, solo la acidez estomacal habitual del embarazo. Pero luego, el dolor se intensificó. Me fui al baño, y cuando volví, tenía manchas en mis pantalones. Llamé a Daniel. Le dije que algo estaba mal, que necesitaba ir al hospital. Su respuesta fue: «No puedo. Estoy en una reunión importante. Llama a un taxi. Llama a tu madre». No fue su tono lo que me hirió. Fue la apatía absoluta. Como si no le importara si yo vivía o moría, como si nuestro bebé fuera completamente insignificante. Fui al hospital en un taxi, sola. El doctor dijo que todo estaba bien, que era una falsa alarma, que a veces ocurría sangrado leve durante el embarazo. Me enviaron a casa con instrucciones de descansar. Esa noche, cuando Daniel llegó a casa, ni siquiera preguntó cómo había estado. Simplemente fue a la habitación y se durmió. Renuncié a mi trabajo una semana después. No podía concentrarme. No podía fingir que todo estaba bien cuando mi vida se estaba desmoronando. Mi jefe fue comprensivo. Dijo que entendía, que volvería cuando estuviera lista. Los meses finales de mi embarazo fueron los más solitarios de mi vida. Daniel se iba a trabajar por las mañanas y no regresaba hasta la noche. A menudo llegaba después de que yo hubiera cenado.
A veces ni siquiera venía a casa. Decía que se quedaba en la oficina, que tenía un colchón allí. Ahora sé que estaba en la casa de Alejandra. Una noche, con 8 meses de embarazo, intenté hablar con él. Esperé a que llegara a casa, le pedí que se sentara y traté de hacerle entender cuánto me dolía. Le dije que sabía sobre Alejandra. Le dije que estaba destrozada. Le pedí, con toda la dignidad que pude reunir, que considerara nuestra familia, que considerara a nuestro bebé. Su respuesta fue algo que no podría haber anticipado. Se quedó en silencio durante un largo tiempo. Luego se levantó, fue a la habitación y comenzó a empacar una maleta. «¿Qué estás haciendo?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. «No puedo seguir con esto», dijo. «No puedo vivir una vida que no quiero. No puedo pretender que esto es lo que deseo». «¿Y qué pasa conmigo?», preguntó. «¿Qué pasa con nuestro hijo?». Él no respondió inmediatamente. Continuó metiendo ropa en la maleta con movimientos mecánicos, como si estuviera realizando una tarea de rutina y no abandonando a su familia. «Tú eres fuerte», dijo finalmente. «Tú puedes manejar esto. Tu familia te ayudará». Eso fue todo, como si mi fuerza fuera una razón válida para abandonarme, como si el hecho de que pudiera sobrevivir sin él significara que merecía hacerlo sola. Él se fue esa noche, pero no se fue a un hotel. Se fue directamente a casa de Alejandra. Durante una semana no supe nada de él. Simplemente desapareció, como si la vida que había compartido conmigo fuera irrelevante, como si los votos que había hecho no significaran absolutamente nada. Fue Carmen quien finalmente me hizo contactarlo. Ella vino a mi casa un domingo por la mañana, vio mi estado, vio cómo estaba viviendo en la cama, no comiendo, apenas durmiendo, y decidió que necesitaba intervenir. Me obligó a llamar a Daniel. Me obligó a exigir una conversación. Cuando respondió su teléfono, sonaba distante. Le dije que necesitábamos hablar, que tenía derecho a una explicación, que no podía simplemente desaparecer mientras yo estaba embarazada. «Está bien», dijo. «Te llamaré mañana. Podemos hablar entonces». Pero no llamó al día siguiente. Pasaron 2 días, 3, una semana. Finalmente, después de 9 días de silencio, recibí un mensaje de texto, no una llamada, no una conversación cara a cara. Un mensaje de texto que decía: «Ella está enferma. Me necesita. No puedo estar ahí en este momento. Lo siento». Eso fue todo. Esa frase, «Ella está enferma. Me necesita», se convirtió en mi obsesión. ¿Qué estaba enferma? ¿Qué tan enferma? ¿Cuánto tiempo estaría enferma? ¿Volvería cuando se mejorara? ¿O era su forma de decirme que se había ido, que nuestra vida juntos había terminado? Hice lo que cualquier persona desesperada haría. Busqué, investigué. Encontré un perfil de Alejandra en una clínica de masajes donde trabajaba. Decía que se especializaba en terapia para personas con problemas de espalda crónica. Eso no parecía una enfermedad que la incapacitara. Busqué más. Encontré su perfil en una red social más antigua que ya no usaba con frecuencia, pero que contenía fotos de ella, con una mujer mayor, quien supuse era su madre. Las fechas de esas fotos eran de hace más de 1 año. Luego encontré un obituario. Su madre había muerto hace 3 años, víctima de un cáncer. Eso fue doloroso de una manera que no esperaba, porque entendí, en ese momento, que Alejandra había estado cuidando a una madre enferma, que probablemente había sido el trabajo más importante de su vida durante ese tiempo, que probablemente había sufrido inmensamente. Pero eso no significaba que Daniel tuviera que abandonarme.
2 semanas antes de mi fecha de parto, Daniel me envió un correo electrónico. Un correo electrónico. Valentina. A su esposa embarazada le escribió un correo electrónico. Decía que no podía estar cuando el bebé naciera, que tendría que organizar las cosas con un abogado, que necesitaba tiempo para encontrarse a sí mismo. ¿Qué esperas que yo entendiera? Entender. Como si entender fuera lo que necesitaba en ese momento. Entré en trabajo de parto una semana después. Fue a las 2 de la mañana. Las contracciones comenzaron de repente, como un rayo que atravesara todo mi cuerpo. Mi madre estaba durmiendo en la habitación de al lado. Simplemente grité su nombre y ella vino corriendo. Fuimos al hospital. Las enfermeras me pusieron en una cama. Me conectaron a máquinas que hacían gráficos de mis contracciones y del corazón del bebé. Mientras tanto, mi teléfono en la mesilla de noche permanecía completamente silencioso. Esperé que Daniel apareciera. Durante cada contracción, cada momento de dolor insoportable, esperé verlo entrar por la puerta. Esperé que dijera que estaba ahí, que lo sentía, que había cometido un error terrible, pero no vino. Trabajé de parto durante 18 horas. 18 horas de dolor que parecía no tener fin, de mi cuerpo siendo dividido, de lágrimas que corrían por mis mejillas, no solo por el dolor, sino por la soledad absoluta. Mi madre estuvo allí. Carmen estuvo allí. Las enfermeras estuvieron allí. Pero el padre de mi bebé, no. Cuando mi hija nació, fue como un pequeño milagro. La enfermera la colocó en mi pecho, mojada y rosada, y tan perfecta que no podía creer que fuera real. Ella abrió los ojos y me miró, y sentí algo que no podía explicar. Un amor tan profundo, tan feroz, que habría hecho cualquier cosa por protegerla. Luego, la realidad se instaló. Ella era mía, solo mía. Su padre no estaba. Nunca estaría. Llamé a Daniel desde el hospital. Él respondió al segundo tono. «Tenemos una hija», le dije. «Nació hace una hora. Es hermosa». Hubo un silencio largo. «Eso es maravilloso», dijo finalmente. Y luego, como si fuera un pensamiento secundario. «¿Están bien?» «Estamos bien», respondí. «Querría verte cuando llegues». «Valentina, no sé si pueda ir pronto. Las cosas son complicadas aquí». «¿Las cosas son complicadas?», repetí, no creyendo lo que estaba escuchando. «Tu hija acaba de nacer. Tu esposa está en el hospital. Y las cosas son complicadas». Colgué. No podía escuchar más. Mi madre tomó el teléfono y lo silenció. Pasé una semana en el hospital. Daniel fue una sola vez, brevemente, para firmar papeles de registro de nacimiento. Se quedó menos de una hora. Ni siquiera sostuvo a su hija. Simplemente se sentó en una silla, incómodo, y luego se fue, citando que tenía que volver al trabajo. Cuando finalmente salí del hospital, tuve que regresar a la casa, que ya no reconocía como mía, porque estaba llena de fantasmas de una vida que había dejado de existir. Los primeros meses fueron una neblina. No recuerdo mucho más allá de cambiar pañales, alimentar, dormir en fragmentos de una hora. Mi cuerpo se recuperaba lentamente de la experiencia de dar a luz. Mi mente se recuperaba lentamente del trauma emocional. Daniel fue legal, lo debo admitir. Envió dinero cada mes. No fue mucho, pero fue suficiente para que pudiera pagar el alquiler y la comida. No fue generoso. Fue simplemente lo mínimo que un hombre puede hacer antes de abandonar completamente su responsabilidad. Mi madre se quedó conmigo durante los primeros 3 meses. Luego, aunque no quería irse, tuvo que regresar a su propia casa,
a su propia vida. Carmen venía siempre que podía, pero la mayor parte del tiempo era solo yo y mi hija, a quien llamé Sofía. En los momentos en que era solo nosotras, en esas noches largas cuando ella lloraba y yo no tenía respuestas, me hacía preguntas que no podía contestar. ¿Por qué su padre no la quería? ¿Qué había hecho yo para que fuera tan desechable? ¿Cómo podría sobrevivir a esto? ¿Cómo podría darle a mi hija la vida que merecía cuando estaba destrozada? Pasó un año. Daniel pidió el divorcio, contrató un abogado y simplemente inició las cosas legales, sin siquiera hablar conmigo en persona. Yo no peleé. ¿Para qué? Simplemente quería que desapareciera de mi vida, que hiciera oficial lo que ya era cierto. Durante ese tiempo, descubrí más cosas sobre Alejandra y su enfermedad. A través de amigos en común, escuché que su padre estaba enfermo. Cáncer de próstata, en etapa avanzada. Daniel la estaba ayudando a cuidarlo. Eso fue lo que significaba: ella está enferma, me necesita. Su padre, no ella. Parte de mí sintió compasión. Entendía que cuidar a un padre enfermo era difícil, pero eso no excusaba abandonarme a mí. Eso no justificaba dejar a su hija sin él. Podía haber hecho ambas cosas. Podía haber estado para mí, para Sofía, y aún así ayudar a Alejandra con su padre. Eligió no hacerlo. Con 2 años, Sofía comenzó a hacer preguntas sobre su padre. ¿Dónde estaba? ¿Por qué no venía a verla? ¿Lo amaba? Esas preguntas me destrozaban, porque la verdad era que Daniel no la visitaba regularmente. Venía una vez cada 2 meses, por 1 hora, como si estuviera visitando a alguien a quien no conocía realmente. Nunca traía regalos, nunca hacía planes. Solo se sentaba incómodo, miraba su teléfono y se iba. Papá tiene que ayudar a alguien, le dije a Sofía en las formas más simples que pude pensar. No le dije que su padre era un cobarde. No le dije que la había abandonado. Solo le dije que él no podía estar aquí. Ella aceptó eso, de la manera en que los niños pequeños aceptan los incomprensibles actos de los adultos. Con 3 años, decidí que necesitaba trabajo. Sofía estaba en preescolar y yo no podía seguir viviendo del dinero que Daniel enviaba y de las pocas ayudas que mi madre podía darme. Necesitaba ser independiente. Necesitaba demostrarle a mi hija que su madre era fuerte, que podíamos sobrevivir sin su padre. Conseguí un trabajo de camarera en un café durante las mañanas, mientras Sofía estaba en el preescolar. No era el trabajo de marketing que solía hacer, pero pagaba las facturas. Luego, por las tardes y noches, cuando Sofía dormía, trabajaba como asistente virtual para clientes en línea. Eran trabajos pequeños, traducciones, corrección de textos, cosas que podía hacer desde mi casa. Trabajaba de 16 a 18 horas cada día. Estaba exhausta. Pero gradualmente comencé a sentirme en control de mi vida nuevamente. Fue durante este tiempo que conocí a Marco. Él era un profesor en el preescolar de Sofía. No fue un encuentro dramático. Simplemente estaba allí, siendo amable con Sofía, mostrando interés genuino en cómo estaba, en qué le gustaba, en sus miedos y sueños. Un día, después de recoger a Sofía, él me preguntó si quería tomar un café. Le dije que sí. Marco era diferente de Daniel. Era paciente, era considerado. Lo más importante, era honesto. Él sabía sobre Sofía, sobre mi pasado, desde el principio. No le importó. Dijo que Sofía era una niña maravillosa, que yo era una madre increíble y que si alguna vez quería que fuera parte de su vida, estaría honrado. Pero él no presionó, simplemente estaba allí, dando su tiempo y su atención de manera constante, sin pedir nada a cambio, excepto la oportunidad de conocerme.
Pasaron 2 años antes de que las cosas se volvieran serias entre nosotros. Para entonces, Sofía lo adoraba. Cuando finalmente le dije que Marco quería ser una parte más oficial de nuestras vidas, ella aplaudió y gritó de alegría. 4 años después de que Daniel me abandonara, compré una pequeña casa. No fue grande, pero era mía. Trabajé todos esos años, ahorré cada centavo y finalmente pude dar el depósito. Fue uno de los días más orgullosos de mi vida. Cuando recibí las llaves, lloré, pero fueron lágrimas de alegría. Marco se mudó con nosotras. Fue un cambio increíble para Sofía. Ella tenía a un hombre en su vida que la quería, que la apoyaba, que estaba presente. No era su padre biológico, pero era el hombre que elegía estar con ella, que se despertaba cada mañana y decidía que ella era importante. Con 5 años, Sofía comenzó la escuela primaria. Era una estudiante brillante, curiosa, empática. Me veía trabajar todo el día, ir de un trabajo a otro, estudiar en mis noches libres, y ella solo además seguir adelante. Ella nunca se quejó, nunca pidió más de lo que yo podía dar, simplemente me amaba. Durante esos 5 años, Daniel desapareció más de nuestras vidas. Las visitas se hicieron más espaciadas. Eventualmente, se detuvieron por completo. Supe a través de amigos en común que él y Alejandra se casaron, que habían comprado una casa juntos, que él finalmente estaba viviendo la vida que quería, la vida que no podía vivir conmigo. Esa información me dolió, no porque quisiera que volviera, sino porque significaba que él había elegido completamente en ignorarme, a mí y a su hija. Pero la vida seguía, mi vida seguía, y estaba llegando a un punto de estabilidad que nunca pensé que alcanzaría. Con 5 años después del abandono, yo había terminado un curso en línea en diseño gráfico. Había comenzado mi propio negocio pequeño, trabajando desde casa, haciendo diseños para pequeñas empresas. No era mucho, pero era mío. Mis ingresos estaban creciendo. Sofía estaba prosperando en la escuela. Marco y yo estábamos hablando sobre casarnos. Fue en ese punto, cuando finalmente había reconstruido mi vida, cuando las cicatrices comenzaban a endurecerse, cuando pensé que podría sobrevivir a todo lo que había sucedido, que Daniel reaparecí. Fue un viernes por la tarde. Yo estaba en mi oficina pequeña en casa, trabajando en un proyecto de diseño, cuando mi teléfono sonó. Era un número que no reconocía. Respondí, y escuché una voz que no había escuchado en años. «Hola, Valentina», dijo Daniel. «Soy yo». Sentí que el mundo se detenía. Literalmente sentí que el tiempo se detenía. «¿Cómo conseguiste mi número?», pregunté. «Tu madre me lo dio», respondió. «Necesitaba hablar contigo. Es importante». Pasaron unos segundos antes de que le pidiera que esperara. Cerré la puerta de mi oficina, aunque Sofía estaba en la escuela y Marco en el trabajo, como si necesitara privacidad para esta conversación que había estado evitando durante 5 años. «¿Qué necesitas?», pregunté. «Quería saber cómo está Sofía», dijo. «He estado pensando en ella. Mucho». La ira subió en mí como fuego. «¿La estás pensando ahora? 5 años después de que naciera. 5 años después de que la abandonaras». «Lo sé», dijo, y su voz sonaba diferentes. Más cansada, más vieja, lo sé, y no tengo excusa, pero necesito verte. Necesito verte a ti y a ella. «No», dije inmediatamente. «No puedes simplemente aparecer en nuestras vidas después de 5 años. Ella no te conoce. No necesita conocerte». «Soy su padre», dijo, y hubo dolor en su voz. «Un padre es más que una cuestión de biología», respondí. «Un padre es quien está presente, quien sacrifica,
quien ama incluso cuando es difícil. Tú no hiciste ninguna de esas cosas. Colgué. Mi corazón estaba acelerado, mis manos temblaban. No sabía qué sentir. Marco llegó a casa esa noche y le conté. Él no dijo mucho. Simplemente me abrazó y me preguntó qué quería hacer. Le dije que no quería verlo, que quería que desapareciera nuevamente, que Sofía estaba mejor sin él, pero en mi interior sabía que no era tan simple. Daniel continuó llamando. Algunos días, varias veces. Yo no respondía, pero luego comenzó a enviar mensajes, largos mensajes, sobre cómo se arrepentía, sobre cómo había cometido un error terrible, sobre cómo quería que yo supiera que sus años con Alejandra no habían sido lo que esperaba, sobre cómo sus padres estaban envejeciendo y quería que Sofía los conociera. Pasaron semanas, pasaron meses. Finalmente, Carmen me convenció de que debería, al menos, escuchar lo que tenía que decir. No es por él, me dijo, es por ti. Necesitas cierre, necesitas respuestas. Acordé reunirme con él en un café neutral, un lugar público donde pudiera salir si las cosas se volvían demasiado emocionales. Cuando entré al café y lo vi, casi no lo reconocí. Había envejecido. Sus cabellos eran mucho más grises. Su cara se veía cansada y desgastada, y sus ojos, cuando se encontraron con los míos, mostraban una profunda tristeza. «Hola, Valentina», dijo suavemente. Yo no respondí, simplemente me senté frente a él, esperando que hablara. «No sé por dónde empezar», dijo. «Hay tanto que quiero que entiendas, y no sé si las palabras serán suficientes». «Inténtalo», respondí. Él respiró profundamente. Luego comenzó a hablar. Contó la historia de Alejandra. No la historia que yo había imaginado durante todos esos años, sino la verdadera historia. Dijo que cuando conoció a Alejandra, él estaba en crisis de identidad, crisis de fe en nuestro matrimonio. No era una excusa, dijo, pero explicaba por qué había buscado en otro lugar. Alejandra estaba pasando por su propio infierno. Su padre estaba enfermo, su madre había muerto años antes, y ella estaba cuidando a su padre mientras trabajaba. Daniel comenzó a ayudarla. Fue inocente al principio, solo compañía, pero se convirtió en más, porque en ella encontró a alguien que entendía su angustia. Fue egoísta, dijo Daniel. Fui egoísta. Busqué a alguien para hacer que me sintiera mejor, sin pensar en quién dejaba atrás, sin pensar en ti, sin pensar en mi hija. Cuando descubrió sobre el embarazo de Sofía, sus primeras reacciones fueron de pánico. Él no quería ser padre. No en ese momento. No cuando estaba tan confundido sobre quién era. Así que hizo lo que los cobardes hacen. Se fue. Se convenció a sí mismo de que yo sería fuerte, de que cuidaría a Sofía, de que ambas seríamos mejores sin él. ¿Y Alejandra?, pregunté. ¿Qué pasó con ella? Daniel se quedó en silencio durante un largo tiempo. Después de que nació Sofía, Alejandra y yo nos separamos brevemente, dijo finalmente. El padre de ella murió. Ella entró en depresión severa. Necesitaba ayuda profesional. Yo intenté estar para ella, pero ambos estábamos tan perdidos. Eventualmente, intentamos nuevamente. Pensé que si llegábamos lo suficientemente lejos, si creábamos algo nuevo juntos, podría olvidar lo que había hecho. ¿Y pudiste?, preguntó. No, respondió. Nunca. Sofía estaba siempre allí, en el fondo de mi mente. ¿Quién era ella? ¿Qué se estaba perdiendo? ¿Cómo iba a crecer sin mí? Los años pasaron, y el arrepentimiento creció, se convirtió en la cosa más grande en mi vida.
más grande incluso que mi relación con Alejandra. ¿Dónde está ella ahora?, pregunté. Nos divorciamos hace 1 año, dijo Daniel. Fue amable, mutuamente. Pero ambos entendimos que lo nuestro fue construido sobre ruinas, sobre mis decisiones egoístas. Ella merecía una vida con alguien que la eligiera primero, y yo merecía confrontar lo que había hecho. Pasamos las siguientes 2 horas hablando. Él respondió a cada pregunta que yo había albergado durante 5 años. Me contó por qué nunca preguntó sobre Sofía con más interés, porque cada conversación sobre ella le causaba culpa tan profunda que casi no podía respirar. Construí un muro, dijo. Decidí no saber, porque si no sabía que ella era buena estudiante, que era feliz, que tenía un hombre en su vida que la amaba, entonces podía convencerme a mí mismo de que ella estaba bien sin mí, que no estaba hiriendo a nada importante. Pero lo sabías, dije. En el fondo, sabías que la estabas hiriendo. Lo sé, respondió, y eso es lo que me ha atormentado. Antes de que nos fuéramos, me preguntó sobre Sofía. Quería saber todo: su nombre completo, su fecha de nacimiento, a qué escuela asistía, cuáles eran sus intereses, sus temores, sus sueños. Yo le conté, porque aunque aún estaba furiosa con él, aunque sabía que Sofía no necesitaba un padre biológico que desaparecía cuando tenía presión, algo en mí quería que supiera quién era ella, que supiera qué se había perdido. ¿Cree que podría verla?, preguntó finalmente. No respondí inmediatamente. Sofía tiene una vida, dije. Ella tiene a Marco, tiene una familia. No puedo destrozar eso para satisfacer tu arrepentimiento. Lo sé, dijo, pero me gustaría que lo intentara. No por mí, por ella. Si ella quisiera conocerme, me gustaría que tuviera la oportunidad, sin presión de tu parte, sin exigencias, solo si ella quería. Dejaré que sea ella quien decida, dije, cuando sea mayor, cuando pueda tomar esa decisión sin que yo influya en ella. Él asintió. Eso fue todo lo que obtuvo de mí ese día. Pasaron meses. Yo no le dije a Sofía sobre Daniel. No veía el punto. Si alguna vez quería conocerlo, cuando fuera lo suficientemente mayor, ella podría buscarla, pero no iba a poner a mi hija en la posición de tener que formar una relación con un hombre que la había abandonado. Pero entonces sucedió algo que cambió todo nuevamente. Sofía llegó a casa de la escuela un día, aproximadamente 1 mes después de mi encuentro con Daniel, visiblemente asustada. «Mamá», dijo, «hay un hombre que vino a la escuela hoy. El profesor Marco dijo que quería hablar contigo». Mi corazón se detuvo. «¿Qué tipo de hombre?», pregunté. «Parecía muy triste», dijo Sofía. «Preguntó sobre ti. Preguntó si yo era tu hija». Resultó que Daniel había ido a la escuela. No había intentado hablar con Sofía directamente, gracias a Marco, quien lo detuvo. Pero había dejado una nota para mí, una carta manuscrita que quería que yo leyera. Esa noche, después de que Sofía se durmió, leí la carta. Decía que había ido a la escuela porque necesitaba verla, aunque fuera de lejos, que necesitaba confirmar que ella existía, que era real, que era hermosa. Dijo que lamentaba inmensamente haber sido un cobarde, que no esperaba perdón, que solo quería que yo supiera que él era consciente de lo que había hecho y que pasaría el resto de su vida arrepintiéndose de eso. Pero luego, en las últimas líneas, escribió algo que me hizo llorar. Si Sofía alguna vez quiere conocerme, cuando sea mayor, quiero que sepa que soy su padre, que aunque desaparecí, aunque no estuve allí cuando más me necesitó,
Ella nunca dejó de ser mi hija. Siempre seré su padre, aunque ella no desee tenerme en su vida. Quiero que ella sepa que su madre es una de las mujeres más fuertes que he conocido, que lo que ella hizo, levantarse después de lo que yo le hice, es algo extraordinario. Quiero que sepa que él la ama, aunque ella nunca lo sepa de mí. Lloré durante horas esa noche. Lloré por todo lo que había sucedido, por los años que había pasado sola, por el miedo que había sentido, por la soledad. Pero también lloré, porque en ese momento finalmente sentí que algo había terminado. No perdoné a Daniel completamente. No creo que lo haré nunca. Pero dejé de guardar rencor, porque el rencor era un peso que estaba lastimando a Sofía, aunque ella no lo supiera. Al día siguiente, llamé a Daniel. Le conté que Sofía sabía que la había visitado la escuela. Le dije que ella estaba confundida, pero no asustada. Y le dije que cuando Sofía fuera mayor, cuando tuviera 18 años, yo le contaría la verdad. Que él podría contactarla entonces, si ambos lo querían. ¿Puedo hacer algo ahora?, preguntó. Construye tu propia vida, dije. Sé el padre que debería haber sido. Y cuando Sofía sea mayor, cuando pueda elegir, entonces veremos. Desde ese día, Daniel me ha llamado todos los meses. Ninguna de esas llamadas es larga o profunda. Simplemente pregunta sobre Sofía, pregunta sobre cómo está ella, cómo va en la escuela, cuáles son sus intereses. Y yo le cuento, no porque lo haya perdonado, sino porque siento que Sofía, algún día, merecerá saber que su padre al menos intentó. Marco y yo nos casamos hace un año. La boda fue hermosa, íntima, rodeada de personas que realmente nos aman. Sofía fue la dama de honor. Cuando le pedí que lo fuera, ella lloró de felicidad. Ahora tengo 38 años. Mi vida es simple, pero feliz. Tengo un esposo que me ama. Tengo una hija que es mi mayor orgullo. Tengo un negocio pequeño que crece. Tengo una casa. Tengo amigos. Tengo una vida. La vida que Daniel pensó que yo no merecía tener. No sé lo que sucederá cuando Sofía cumpla 18 años. No sé si ella querrá conocer a su padre biológico. No sé si podrá jamás perdonarlo. Esas serán sus decisiones, sus caminos a seguir. Lo que sé es que ella crecerá sabiendo que su madre nunca se dio por vencida, sabiendo que el abandono de su padre no definió su valor, sabiendo que es amada, no solo por sangre, sino por elección. Y quizá eso es más importante que cualquier otra cosa. Contesto esta historia porque sé que hay otras mujeres afuera, embarazadas, asustadas, solas, pensando que no podrán sobrevivir si sus parejas las abandonan. Quiero que sepan que pueden, que el camino será difícil, que habrá noches en que llorarán, que habrá momentos en que creerán que no pueden seguir adelante, pero pueden. Somos más fuertes de lo que creemos, y nuestros hijos, cuando nacen de ese lugar de soledad y miedo, crecen sabiendo que sus madres son invencibles. Ese es el regalo que recibí de Daniel, aunque él nunca lo supo.